Hoy el Real Madrid tiene por primera vez en 20 años un candidato que se atreve a plantarle cara a Florentino Pérez. Una generación entera de socios del club más grande del mundo que nunca había podido votar por nadie que no fuera el mismo presidente. Y eso cambia hoy. Pero lo que nadie sabe todavía, y que este canal os va a contar en exclusiva, es que Enrique Riquelme no llegó a presentar su candidatura con las manos vacías. Llegó con algo que cuando se conozca públicamente va a cambiar completamente cómo los socios del Real Madrid van a ver estas elecciones. Los bancos le dijeron que no. El entorno de Florentino presionó para que no pudiera presentarse. Y aún así llegó con 5 fichajes ya cerrados. Para entender el peso de eso, hay que entender lo que vivió Riquelme estas últimas horas. Necesitaba el aval de 193 millones de euros que exigen los estatutos del Real Madrid. Una cantidad enorme que requería el respaldo de una entidad bancaria de primer nivel. El Banco Santander le dijo que no. El BBVA también. Según fuentes de la propia candidatura, ambas entidades estaban siendo presionadas por el entorno de Florentino para cerrarle todas las puertas antes de que pudiera siquiera presentarse. Una jugada que dice mucho sobre cómo entiende Florentino la competencia política dentro de su propio club. Pero Riquelme no se rindió. Siguió llamando, siguió buscando, y cuando el plazo estaba a punto de cerrarse encontró en Abanca la entidad dispuesta a avalarle. Hoy salió de la ciudad Real Madrid con una frase que los madridistas van a recordar, que después de 20 años se va a poder votar, que no es una candidatura en contra de nadie, sino por el Real Madrid. Palabras hay muchas en política. Lo que diferencia una candidatura seria de una de relleno son los proyectos concretos. Y Riquelme tiene 5 de ellos con nombre y apellido. El primero es un portero belga de 23 años que esta semana recibió su convocatoria para el Mundial 2026 con la selección absoluta de Bélgica. Juega en el RC Strasbourg y el fútbol europeo lleva meses identificándole como uno de los talentos más prometedores en su posición. Mike Penders. El sustituto natural de Thibaut Courtois. El portero que el Real Madrid va a necesitar cuando el histórico guardameta belga decida retirarse. Riquelme lo vio antes que nadie y Penders dijo que sí sin dudarlo. El segundo fichaje es el que va a hacer que más de un seguidor del Barcelona sienta exactamente lo que sintieron los culés cuando Florentino le fichó a Figo en el año 2000. Porque Riquelme le robó este jugador al Barça con la misma frialdad y precisión con la que Florentino ejecutó aquella operación. El Barcelona llevaba semanas negociando con su representante. Laporta consideraba que el acuerdo estaba prácticamente cerrado. Y entonces Riquelme apareció con una propuesta que cambió todo el panorama. Alessandro Bastoni. El central italiano del Inter de Milán, considerado uno de los mejores defensas del mundo en este momento. El que combina una lectura del juego extraordinaria con una capacidad de salida de balón que pocos centrales del planeta tienen. El que el Barcelona daba por suyo y que Riquelme le robó de las manos a Laporta con un movimiento que nadie vio venir. El tercero tiene que ver con la experiencia que necesita cualquier equipo que quiere ganar en los mejores escenarios. Un central inglés que lleva años siendo una de las piezas más importantes del Manchester City de Pep Guardiola. Premier Leagues, Champions Leagues, las mejores noches europeas del fútbol de la última década. Tras la marcha de Guardiola pidió salir y Riquelme estaba esperando exactamente esa llamada. John Stones. La experiencia que guía a los centrales jóvenes. El líder defensivo que el Madrid va a necesitar mientras sus talentos se consolidan en el primer nivel europeo. 3 fichajes, 3 piezas. Y quedan 2, que son probablemente los más importantes. El centrocampista que Riquelme llama el nuevo Modric y el delantero que tardó más en decir sí, pero cuyo sí fue el más importante de todos. El cuarto es Morten Hjulmand. El centrocampista danés del Sporting de Portugal que con 26 años ya está en el radar de los mejores clubes de Europa. Un futbolista que combina capacidad física con una visión de juego que recuerda a los grandes mediocampistas que han pasado por el Real Madrid. Distribuye, defiende, aparece en momentos clave y tiene esa cualidad tan difícil de encontrar en el fútbol moderno, hacer que todo el equipo funcione mejor cuando él está en el campo. Riquelme le llama el nuevo Modric. Y eso para cualquier madridista que vivió los mejores años del croata en el Bernabéu es una declaración que no se hace a la ligera. El Manchester United llevaba meses intentando cerrarle.
El Bayern de Múnich había preguntado por sus condiciones. Varios clubes de la Premier League tenían ofertas preparadas. Y Riquelme se los adelantó a todos, no con el presupuesto más grande del mercado, sino con un proyecto que convenció al jugador de que el Real Madrid era el destino correcto en este momento de su carrera. Y entonces llegamos al quinto. El que, según nos cuentan, Riquelme consideraba el más importante de todos. El que sin Susi no quería presentarse a las elecciones. El que tardó más en llegar y cuya espera fue la que generó toda la incertidumbre de estas últimas horas. Es una estrella del fútbol europeo que puede permitirse el lujo de tomarse su tiempo antes de comprometerse con cualquier proyecto. Riquelme le llamó, le explicó el proyecto, y le prometió algo que en su actual club no tiene garantizado: la titularidad indiscutible en la banda derecha del equipo más grande del mundo. Esa promesa fue posible porque Riquelme sabe que Rodrigo no cuenta para la próxima temporada, que esa banda derecha va a quedar libre. El jugador lo valoró, debatió internamente durante días, y esta mañana llegó el sí. La llamada que Riquelme estaba esperando. La que le permitió ir a la ciudad Real Madrid con el aval completado y con la certeza de que su proyecto tenía la pieza que le faltaba para ser completo. Ese jugador es Michael Olise, la estrella francesa del Bayern de Múnich. El extremo que esta temporada ha sido uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol europeo. El que con 23 años ya tiene el nivel para jugar en el club más grande del mundo. 5 fichajes. Penders, Bastoni, Stones, Gulman y Olise. Pero lo que hace que este proyecto sea todavía más impactante es que Riquelme no los construyó pensando en lo que le gustaría tener. Los construyó pensando en lo que el Real Madrid necesita. Penders porque el Madrid necesita un portero con futuro. Bastoni porque necesita un central de referencia para los próximos 10 años. Stones porque necesita experiencia que guíe a los jóvenes. Gulman porque Mourinho lo pidió explícitamente como condición para venir. Y Olise porque necesita ese extremo desequilibrante por la derecha que lleva años sin tener. 5 necesidades reales. 5 soluciones concretas. 5 jugadores que ya dijeron sí. Pero hay algo que va más allá de los fichajes. El Real Madrid es una institución democrática. Es un club propiedad de sus socios, no de un empresario, no de un fondo de inversión. Y esos socios llevaban 20 años sin poder elegir, sin que nadie se atreviera a plantarle cara a Florentino, sin que existiera la posibilidad real de decir que el rumbo que lleva el club no es el correcto y que hay una alternativa que merece ser escuchada. Cuando no hay competencia, el poder no rinde cuentas. Cuando sabes que vas a ganar de todas formas, no tienes incentivo para escuchar ni para mejorar. Pero cuando hay alguien que te puede quitar el puesto, cada decisión tiene un peso diferente. Eso es lo que Riquelme le devuelve al madridismo hoy. Florentino tiene hasta el 7 de junio para convencer a los socios de que su proyecto vale más que la ilusión que Riquelme acaba de poner encima de la mesa. Las elecciones más importantes que ha vivido el Real Madrid en décadas acaban de comenzar. Suscríbete porque vamos a estar aquí para contarte cada paso de esta historia hasta que el último voto se cuente.